De nuevo en este hermoso programa, especialmente porque es un programa para ti, mujer, porque Dios ha puesto en el corazón de cada mujer clamarle al Señor cada mañana. Así que es una bendición poder compartir con nuestros televidentes, especialmente para nuestras amigas, nuestras hermanas. Sabemos que Dios nos ha puesto un corazón tan especial a cada una de las mujeres para poder compartir amor para nuestra familia, para nuestro esposo, para nuestros hijos. Así que este programa especial, yo sé que aquí han estado muchas mujeres de Dios que han hablado de la palabra, y una vez más venimos en este tiempo declarando que el Señor está con nosotros y siempre va a guardar nuestra vida. Gracias por compartir esta bendición y poder estar en sintonía. Que Dios las bendiga, que Dios las guarde y prospere su vida en todas las áreas que el Señor tiene para con nosotros. Quiero en esta mañana tener especialmente una oración hablando con mi Señor y dándole gracias por este precioso día. Es un hermoso día, es el mejor día que el Señor hizo para nosotros. Así que si nosotros vemos la luz del día, es de dar gracias al Señor porque Dios nos permitió vivir un nuevo día. Aparte de eso, darle gracias al Señor por la vida, por la salud, por nuestra familia, por compartir y convivir con nuestros hijos. Así que en esta mañana vamos a darle muchas gracias al Señor por este privilegio hermoso que Él nos concede. Padre Celestial que estás en gloria, nos acercamos a tu trono de gracia confiadamente para hallar oportuno socorro. Muchas gracias te damos, Señor, por este nuevo día, por este precioso día que tú hiciste para poder compartir tu palabra, para poder transmitir, Señor, lo que tú nos has enseñado durante todos estos años de estar contigo, Padre. Muchas gracias por el privilegio hermoso de los televidentes, Señor, de cada una de las personas que hoy en esta mañana se han conectado para poder, Señor, escuchar tu palabra. Queremos hablar palabra de bendición, palabra de abundancia, palabra de regocijo, Señor, porque nos deleitamos en tu presencia. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el que permites el querer como el hacer. Muchas gracias, mi Rey, porque tú has sido bueno y hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido, porque tu palabra dice que los hijos de Jehová son como los montes de Sión que no serán removidos. Gracias, Señor, porque alzamos nuestros ojos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de ti, Señor, porque tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. Gracias, Señor, porque podemos morar, Señor, bajo tu sombra, podemos morar bajo tus ojos, Señor, y bajo tu gracia, Padre. Gracias te damos por este momento tan especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana yo traigo un mensaje que lo hemos escuchado muchas veces, pero a mí me encanta esa palabra porque vemos el amor de Dios y la misericordia de Dios reflejada en los padres o en las mamás, ¿verdad? Porque Dios es el que pone en nuestro corazón el amor para con nuestros hijos. Entonces, esta mañana yo quiero hablar especialmente este tema muy bonito que dice parábola del hijo pródigo. Ahí que podemos entender cómo Dios actúa en el corazón del hijo arrepentido, del hijo que un día se descarrió, pero en los brazos del Padre lo están esperando. Vamos a leer la palabra, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de sus ciudadanos de aquella tierra, el cual, le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Qué preciosa la parábola que el Señor les compartía a sus discípulos, porque podemos entender en esta hora que, descifrando lo que es la parábola, primeramente dice que el Padre lo vio, de lejos lo vio, lo reconoció porque vio que era su hijo. Aparte de eso, también lo perdonó, o sea, fue movido a misericordia y en su corazón hubo perdón para el hijo. Aparte de eso, lo vistió. Vemos que él llama a sus criados y le dice: traed el mejor vestido. Y lo vistió. Le puso anillo en su mano. Ese anillo era un prototipo de autoridad que le daba a su hijo. O sea que volvió a su casa. Lo reivindicó. Porque aparte de todo lo que hizo él, lo puso como en alto a su hijo, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros tengamos un corazón de padre, un corazón de madre. Porque entendemos que cuando nosotros nos enojamos con nuestros hijos, porque muchas veces los hijos cambian de parecer, como saben que la mamá perdona todo, ellos quieren siempre hacer su voluntad. Pero entendemos que en el tiempo de la adolescencia los hijos se ponen difíciles. Entonces, primeramente tenemos que orar y darle gracias al Señor por nuestros hijos y pedirle al Señor que Él tome control de ellos, ¿verdad? Qué bueno, hermanas, en esta oportunidad podemos entender que Dios nos pone ese amor en nuestro corazón. Porque cuando vio el padre a su hijo, ¿qué hizo? Corrió, lo perdonó, dice la palabra. Y aparte de eso, lo abrazó y lo besó. Y es lo que nosotros como madres tenemos que hacer con los hijos. Les cuento esto que muchas veces los hijos son desobedientes. Los hijos a veces quieren hacer su propia voluntad, o a veces lo que ellos piensan, lo que ellos han aprendido, quieren, como quien dice, ponerlo como en contra de nosotras, ¿verdad? Las madres. Pero Dios toma el control, y cuando nosotros en la mañana nos levantamos, le damos gracias al Señor por el nuevo día que nos da, sobre todo por la paciencia que vamos a tener con nuestros hijos.
porque los hijos muchas veces se rebelan contra los padres. Y entonces es cuando nosotros tenemos que orar y ministrar sus vidas. Entendamos, amadas hermanas y televidentes en esta hora, que es duro el proceso, es duro, pero Dios nos ha dado ese amor para nuestros hijos. Y podemos nosotros acariciarlos, abrazarlos, besarlos, decirle que les amamos. Aunque el hijo se porte mal, nosotros siempre lo vamos a perdonar, siempre vamos a estar con ellos. Y qué bueno cuando nuestros hijos son hijos obedientes, hijos que nosotros los hemos inculcado desde pequeñitos a buscar de Dios. Me decía mi hijo, el grande, él me decía: mami, lo que yo aprendí desde pequeño, no solo en mi casa, en la iglesia, en los grupos, lo que yo aprendí se quedó en mí y también lo aprendieron mis hermanos. Entonces ya sabemos nosotros cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y sabemos que la lucha pues es con nuestra familia, pues. Y saben una cosa que yo siempre les digo a mis hijos, que tenemos que dar testimonio de lo que somos, pues. Muchas veces nosotros hablamos, decimos y queremos que las cosas nos salgan bien, pero a veces como que no quieren escucharnos. Yo tenía mi sobrina que el Señor ya se la llevó a su presencia y muy chiquita, ella tuvo novio, como 16 años tenía cuando ya tuvo su novio. A los 17 ella ya se quería casar y me decía mi prima: háceme favor, habla con ella, aconsejala. ¿Sabes por qué? Porque tú tenés ese don de decir bien las cosas, y a veces cuando uno está como madre diciéndole y repitiendo las cosas como que se hace, se ve mal, pues entonces ellos lo ven mal, o sea, ya el consejo no lo quieren recibir como tiene que ser. Pero aquí entendemos nosotros el plan de Dios con esta parábola que Él les decía a sus discípulos, que es el prototipo de Jesucristo, porque Él nos ve, Él nos reconoce, y cuando Él reconoce que nosotros le buscamos, nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, entonces Él nos perdona y nos abraza y nos dice que nos pone anillo en su mano, así como hizo el Padre con este niño. ¿Qué quiere decir? Que nos da un lugar especial a cada una de nosotras las mujeres. Gracias le damos al Señor porque muchas madres reciben regalos, reciben lo que sus hijos ganan. Es una bendición. Yo hablaba con un señor, evangelizándolo estaba, y me dice: yo no soy cristiano, pero tengo 5 hijos. Cuando un hijo llega en la mañana el domingo a mi casa y me lleva 5 quetzales de pan, ¿cómo lo bendigo? Porque digo, contento me pongo porque como el pan del trabajo de mi hijo. Yo sé que es el trabajo y yo me pongo muy contento. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Darle gracias a Dios, ¿verdad? Cuando nuestros hijos nos comparten su bendición. Yo alabo a mi Señor porque Dios me ha dado hijos buenos, hijos bondadosos, hijos que se preocupan por su mamá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. A nuestros hijos no les gusta que nosotros les hablemos fuerte, que les peguemos o que digamos cosas malas, ¿verdad? Pero dice que Dios nos perdona cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también nosotros tenemos que darle ese mensaje a nuestros hijos. Es preciosa la palabra, hermanos, cuando entendemos que el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces, si nosotros estamos con nuestros hijos, qué bendición tener a nuestros hijos alrededor y compartir y enseñarles la palabra. Lo principal
Y lo mejor que podemos hacer es hablar con nuestros hijos y decirle: Dios te ama. Si Dios te puso en mi hogar es porque Él sabía qué clase de mamá, qué clase de papá ibas a tener. Qué triste, hermanos, cuando una persona espera un bebé y renuncia a ese bebé. Lo marca para siempre, lo marca trayendo cosas negativas, porque desde que está el bebé en el vientre, él siente lo que los padres están sintiendo por él. Entonces, qué bendición, porque cuando Dios ponía un bebé en mi vientre, orábamos con mi esposo y le decíamos: gracias, Señor, por este nuevo bebé. Él nunca decía: yo quiero solo varones, yo quiero solo mujeres. No, lo que Dios nos dé. Entonces, desde que nosotros tenemos a nuestro bebé en el vientre, tenemos que bendecirlo. Y esa bendición Él la va a tomar, porque Él ya está escuchando en nuestro vientre lo que nosotros sentimos y deseamos. Pero si nosotros rechazamos a ese bebé, eso lo va a sentir el bebé, pues. Entonces, qué bueno, hermanas, cuando nosotros creemos en Jesucristo, creemos en esa palabra, nos motivamos, nos sentimos felices de que va a venir un nuevo bebé, un nuevo miembro a nuestra casa. Entonces, es una bendición tener nuestra familia, tener nuestros hijos y compartir con ellos, y sobre todo criarlos en el camino correcto, criarlos en la sabiduría que el Señor nos pone en nuestro corazón. Como les decía, no decirles cosas negativas, no hablar malas expresiones, no golpearlos. Es lo peor que puede hacer un padre o una madre con sus hijos, golpearlos. Entonces ese golpe va a quedar marcado para toda la vida. Entonces, por eso hay hijos resentidos, hijos con mucho dolor, con mucha ausencia de amor en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos los padres o madres indicadas a hacer el bien con ellos, muchas veces nos pasamos para hacer cosas que no son agradables a Dios. Entonces, el primer testimonio que tenemos que dar nosotros es en nuestro hogar, en nuestra casa, fuera de nuestra casa. Nosotros miramos los vecinos. Yo tengo una vecina, muy lindos son ellos, porque sus hijos desde pequeños recibieron la palabra y ellos están sirviendo, son jovencitos. Pero yo le decía a mi amiga que qué bendición de tener hijos así, obedientes a la palabra. Porque nuestros hijos muchas veces no quieren hacer caso, no quieren obedecer, porque depende como nosotros los hayamos educado. Pero gloria a Dios por esas madres que han sido madres ejemplares, madres de buen testimonio, madres que han hablado a sus hijos con amor, los han criado con amor. Yo siempre pongo, por ejemplo, a mi hijo y digo que su niña es una niña que jamás la regañan, jamás le pegan, jamás le dicen cosas malas, y la niña tiene apenas 7 añitos, pero yo miro el amor que tiene la madre y mi hijo para la niña. Entonces, qué lindos, porque jamás miro una cosa negativa con la nena, porque ellos así están criando a su bebé. Es una bendición, hermanos, es una bendición, hermanas, especialmente con nuestra familia, porque van creciendo, ellos también formalizan su hogar, y nosotros tenemos que darle el mejor ejemplo a nuestros hijos, hablarles de la palabra. Yo siempre les digo a mis hijos: nada pasa si no es la voluntad de Dios. Y a veces las cosas no salen como uno quisiera o como ellos quisieran, ¿verdad? Pero Dios es el que abre puertas. Yo tengo una hija que tiene su negocio y le digo: hija, no esperes que vengan clientes, sino espera la bendición de Dios. Y miren que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, porque Dios es el que toma el control de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia. Bendigamos a las hermanas que tienen esposo, bendigamos al esposo,
Cuando se vayan, oremos por ellos, cubrámoslos con la sangre de Cristo. Y sabemos que el Señor es bueno, porque la palabra dice que es el que Él nos manda a ser ejemplo y testimonio en nuestro hogar, con nuestra familia. Pero si estamos en discusiones con palabras fuertes, palabras que hieren a nuestros hijos, nada vamos a conseguir con eso. Porque la palabra dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. Esa es la palabra que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Bendigámoslo cuando salga, porque es lo mejor que nosotros podemos decir. Porque yo así digo, bendito el Señor que te va a guardar, que bendiga tu salida y tu entrada. Eso tenemos que hacer con nuestros hijos, hablarles del amor de Dios, hablarles del cuidado que Dios va a tener si honramos al Señor. Si nosotros somos hijos de buen testimonio, y nuestros hijos van a ser de buen testimonio. Gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno y hasta aquí Él nos ha guardado. Tenemos como ejemplo los jóvenes que están trabajando en la iglesia, los jóvenes que están con un ministerio, y yo le doy gracias al Señor y digo, gracias Señor por el privilegio hermoso de que estos jóvenes se apasionen por ti, que haya una pasión por ellos, los jóvenes que estudian teología, que estudian un ministerio. Gloria a Dios, porque van a ser hombres emprendedores, van a ser hombres bendecidos, van a ser mujeres que te van a servir, que van a ser buenas esposas, buenas madres, pero si nosotros las bendecimos. Gloria al Señor, porque hemos visto y escuchado esta palabra, que fue movido a misericordia este Padre, y así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Él, cuando nosotros le buscamos, nos arrodillamos, peleamos la buena batalla. A veces no podemos orar mucho tiempo por los quehaceres, porque a veces dejamos todo y apartamos un momento para clamarle al Señor, doblar nuestras rodillas. ¡Qué bendición! Orarle y orar con el Señor y bendecir. Señor amado, bendice los que tienen necesidad, los que no tienen su economía muy deficiente, no tienen para comer o para comprar sus cosas, pero Dios va a proveer, y Dios es bueno, porque la oración del justo, dice, pero del justo puede mucho. Gloria a Dios, porque Dios nos ha enseñado tener temor, tener confianza en Él y hacer todas las cosas que al Señor le agrada. Gloria a Dios, hermanos amados y preciosos televidentes, en esta oportunidad, por este privilegio hermoso que tenemos de poder compartir la palabra, porque la palabra es fiel, la palabra es justa, y nosotros sabemos que sin la palabra nada somos, nada valemos. Gloria a Dios, porque podemos entender cómo el Señor le hablaba a sus discípulos, le hablaba a la gente por parábolas para que entendieran. Y esta parábola a mí me encanta porque vemos el amor de un padre, pues así es el amor de Dios. Y Dios dice que nosotros tenemos que tener el corazón de padre, porque Él así nos ama, y nosotros tenemos que amar a nuestros hijos. Gloria a Dios, porque esa semilla que el Señor pone en nosotros tiene que fructificar, esa semilla tiene que ser de bendición, y entonces las puertas se abren para nuestros hijos, y nosotros le pedimos al Señor y que se haga su voluntad en cada uno de nuestros hijos. Muchas veces pasamos momentos difíciles, pero Dios está al cuidado de nosotros. Yo quiero bendecir a mi Señor en esta hora, en esta mañana, porque el Señor ha tenido cuidado de mi casa, de mi familia. Y gracias a Dios, como yo les decía en un programa anterior, que jamás yo visité un hospital con mis hijos enfermos, nunca, gracias a Dios, nunca se enfermaron. Entonces, esa es una gran bendición, amados hermanos, amados televidentes, porque Dios ha tenido cuidado de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer?
serle fiel al Señor, buscarle, honrar al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestros pactos. Gloria a Dios por el privilegio que tenemos de poder dar, de poder compartir lo que el Señor nos ha dado. Y gracias le doy al Señor por las hermanas que vienen, hablan la palabra. Qué precioso es escuchar la bendición del Señor. Pero tenemos que encauzarnos nosotros por el mejor camino, que es el camino de la bendición, de la misericordia, del cuidado de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. En esta mañana bendecimos al Señor y le damos gracias por el privilegio hermoso de poder estar y compartir, aunque sea estos minutos, con ustedes. Vamos a una pausa y vamos a seguir platicando de este tema. Amén. Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, permitir que en mi vida Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Labios declararé que tú eres Señor. Una vez más decimos a Él: Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, permitir que en mi vida Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres
Señor. Seguimos y continuamos en el programa Para Ti Mujer. Es un programa especialmente para nosotras las mujeres y podemos darle la honra y la gloria al Señor con todo nuestro corazón. Estábamos hablando de los hijos y de las madres, porque muchas veces nos enojamos con nuestros hijos, pero Dios aquí nos habla en esta parábola que tenemos que perdonar a nuestros hijos. Si hemos estado enojadas con nuestros hijos, reconciliémonos y tenemos que pedirles perdón. Entonces, como les decía, si nosotros sabemos guiar a nuestros hijos por el buen camino, van a ser hombres y mujeres que van a dar testimonio de que son hijos e hijas de Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque podemos hablar de la palabra. Muchas veces nosotros queremos disfrutar de las bendiciones del Señor, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que disfrutar de las bendiciones del Señor? Porque Dios ha sido bueno y su misericordia nos ha alcanzado. Así como alcanzó a este joven. Aquí podemos darnos cuenta de que el joven pidió su parte que le correspondía y sí se la dio el papá, la repartió y el hijo se fue. ¿Qué fue a hacer el hijo? A vivir descarriadamente, a vivir la vida que él quería vivirla, pues. ¿Y sabe qué pasó? Se le terminó lo que su papá le había dado. Sus bienes se terminaron, dice. ¿Y en qué paró este jovencito? ¿En qué paró? Él se tuvo que ir en esa tierra, en ese lugar, en esa provincia. Dice que hubo hambre. Y cuando hubo hambre, él se quedó para comer, porque dice que él deseaba las algarrobas de los cerdos. Ese fue el trabajo que consiguió, el trabajo que le dio un hacendado y lo mandó a apacentar cerdos. Entonces la palabra dice que él deseaba comer las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Entonces volvió en sí, y qué linda la palabra porque dice volvió en sí. Entonces cuando el hijo reconoce que ha hecho mal, que se ha portado mal con sus padres, entonces vuelve en sí. Qué bueno, porque Dios es el Dios de misericordias y toma control de la situación de la que está viviendo este joven. Entonces él dijo, he pecado contra el cielo, o sea que él primero pensó que le había fallado a Dios, porque dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre, y no soy digno. Entonces él dijo, lo voy a hacer, y fue, o sea, se despojó del trabajo ese que tenía, y ya se imagina cómo iba, descalzo, con la ropa rota. Entonces, por eso dice el hijo pródigo, porque cómo iba, como un pródigo, pues. Entonces, pero el padre dice que desde lejos lo vio, lo reconoció y lo perdonó, así como hace el Señor. A veces venimos con cargas, con dificultades, con una pobreza, con una escasez, pero el Señor nos perdona y es movido a misericordia. Y así fue este padre. Fue movido a misericordia, ¿y qué dijo? Pongámosle el mejor vestido, o sea, lo vistió, le quitó la ropa mala que llevaba, sucia, harapienta, cómo iba, y le puso ropa nueva. Y aparte de eso lo reivindicó poniéndole anillo en su mano, un anillo de autoridad. Eso es lo que Dios nos da, nos sea con su Espíritu Santo, y tenemos autoridad. Eso es lo que el Padre hizo con el Hijo, pues eso hace Dios con nosotros. Nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y si somos sus hijos, somos bendecidos,
porque como decía la palabra, que nos tenemos que esforzar, que seamos valientes, que hablemos del Señor donde quiera que estemos, que demos testimonio de quiénes somos. Hablemos la palabra, mis amadas hermanas, digamos que somos sus hijas, demos palabra de bendición a los necesitados, a los que necesitan buscar de Dios. A veces nos llaman para orar por enfermos, vamos a orar, gloria a Dios, porque la oración es eficaz, dice la palabra, eficaz, del justo puede mucho. Una vez más quiero recalcar en la oración del justo, porque nosotros tenemos que estar delante de Dios con un corazón limpio, íntegro, buscando del Señor. Desechemos las cosas negativas en nuestro hogar. Y tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado. Es una bendición contar con un hogar, con una casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Es una bendición. Entonces, este día o esta mañana especialmente estamos hablando de la misericordia de Dios. Cómo Dios habla, cómo Jesús hablaba en esta oportunidad del Hijo Pródigo. Cómo hablaba de que él se arrepintió y reconoció que había pecado contra el cielo. Dice contra el cielo, pero era contra Dios, ¿verdad? Había pecado y había sido pecado contra su papá, había sido injusto porque le pidió su herencia. O sea que él al regresar ya no tenía oportunidad de tener más de su padre. Pero sin embargo el Señor nos ama como este padre amó a su hijo. Así es Jesucristo con nosotros, nos ama, nos perdona, nos reivindica, nos pone anillo en nuestra mano, nos sella con su precioso Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que tener un corazón de Padre, como Dios nos ama a nosotros. El amor de Padre es el amor del Padre Celestial para con sus hijos. Nos defiende, nos guarda, nos protege. A veces pasan cosas muy diferentes. Yo oía el testimonio de una pastora de aquí de la iglesia. Ella estaba deprimida, estaba recordando su niñez y el diablo puso en el corazón de ella muerte. Entonces ella dijo, tengo mi esposo, tengo mis hijos, voy para la iglesia, le sirvo a la iglesia, pero había un espíritu en ella que era negativo, pues. Ella estaba frustrada, estaba con rencor en su corazón en contra de su mamá, de su papá, de que la habían dejado crecer con la abuela, y la abuelita pues la crió con todo el amor, pero ella era incapaz de perdonar a sus padres por lo que habían hecho. Entonces un día venía para la iglesia y venía su esposo y venían sus hijos, pero ella dijo, yo quiero que ellos miren mi muerte. Imagínense lo que ella pedía. Entonces no entró a la iglesia, venía de abajo y no entró aquí a la iglesia, sino se fue directamente para pasar el puente de Bilbao. Y ella dijo, en el puente, y yo voy a estrellar el carro. Ella traía su carro manejando y dijo, en el puente yo me voy a meter en el puente para estrellarse, era lo que ella quería, pero ella no pensó en los que traía, sino pensó en ella. Ella era la que quería desaparecer ese día. Pero mire, el Señor con su misericordia tomó control de esa situación. Cuando ella iba para el puente, un carro la rebasó y se le puso adelante. Y ahí otro carro y ahí otro carro. O sea que la acercaron de carros y ella no pudo hacer eso. Eso no fue casualidad, eso fue porque Dios tenía el control de su vida y la vida de ella estaba en las manos del Señor. Ella es una pastora, ahora predica la palabra, ella da ese testimonio de que Dios la libró de la muerte, poniendo esos carros para que ella no fuera a darse al puente. Qué tremendo, hermanos. Hemos visto y escuchado muchos testimonios tan duros, tan difíciles, pero Dios tiene el control y el cuidado de nosotros, siempre y cuando nosotros buscamos del Señor, estamos bajo su protección, porque Dios nos perdona. Dios perdona
y nosotros tenemos que perdonar a nuestros hijos. Si los hijos hacen cosas negativas, se meten a vicios, se meten a cosas que no son agradables a Dios, entonces nosotros lo que hacemos es llorar o tal vez insultarlos, tratarlos mal. Sin embargo, Dios pone en nuestro corazón el espíritu de perdón. Perdonar a nuestros hijos, reconciliarnos con ellos, hablarles del amor de Dios, hablarles de Cristo, que Cristo nos perdona, nos cuida, nos provee y los hijos van a entender. Pero lo precioso que tenemos que entender en esta parábola es que el padre perdonó y el hijo se arrepintió porque volvió en sí, dice la palabra. Qué precioso, hermanos, cuando el hijo está descarriado, está dolido, está pasando cosas negativas, pero hay una oración que la madre hace por ese hijo y el hijo reconoce que está haciendo lo malo y vuelve en sí, dice la palabra. Y cuando se vuelve en sí, es como cuando el hombre está perdido, pero cuando Dios toma control de su vida, él vuelve en sí y ¿sabe qué hace? Buscar de Dios. Y cuando buscan de Dios, Dios los perdona. Entonces ya buscan la iglesia, se congregan, tienen un ministerio, gloria a Dios. Por eso oramos, hermanos. Por eso, hermanas preciosas, en esta mañana somos nosotras las indicadas a llevar la batuta en nuestro hogar. Es cierto que el Padre provee, Él trabaja, Dios le da un trabajo, pero muchas veces no nos alcanza lo que nos dan, pero oremos al Señor y digámosle gracias, Señor, que aunque sea poquito, aunque no me va a alcanzar, pero Dios va a suplir nuestra necesidad y aparte de eso, Él nos va a ayudar en todo, mis amadas hermanas. Entonces, gloria a Dios porque nosotros podemos entender que Dios nos viste, dice su palabra, de misericordia. Él nos viste, porque ¿cómo veníamos cuando venimos al Señor? ¿Cómo estábamos? Padeciendo de todo, pero Dios nos da un vestido real, nos pone en un lugar especial. Entonces nosotros glorificamos al Señor y le amamos. Debemos de compartir la palabra y aparte de eso, de no dejar de congregarnos, dice la palabra, como muchos tienen por costumbre. No dejar de congregarnos. Si el Señor nos da vida, nos da salud, nos da energía, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es congregarnos, venir a la casa del Señor, buscar su perdón, buscar su amor, buscar su gracia, su favor. Qué precioso, hermanos, cuando nosotros entendemos eso. No dejar de congregarnos, escuchar la palabra, edificarnos con la palabra, porque yo digo, los hermanos que predican la palabra se preparan, ayunan, oran, y nosotros tan indiferentes. No, entonces nosotros tenemos que aprovechar que ellos ocuparon el tiempo para estudiar la palabra y darla. Entonces nosotros la tenemos que aprovechar y buscar del Señor su amor, su gracia y su favor. Gloria a Dios porque Dios ha sido bueno en este día y podemos compartir la bendición que Él nos ha dado. Gloria a Dios por los televidentes, los bendecimos, oramos en esta mañana, especialmente donde hay necesidad, donde hay enfermedad. Hemos visto las peticiones y oramos por esas peticiones, por esos mensajes que muchas veces nos ponen para que nosotros nos pongamos y oremos. Es cierto que la oración nosotros la podemos hacer, pero qué bueno que también oren. No sé qué día me llamaron, me llamó mi nieta y me dijo, mami, un compañero porque son médicos, un compañero lo secuestraron, me dijo, y estaba en el área de Huehuetenango. Entonces, ay, orá, mamita, orá, y pedí oración en la iglesia, me dijo mi niña. Entonces, yo le dije, mamita, ustedes júntense y oren por él. En el hospital, ahí donde estén, oren, júntense los compañeros, los médicos, oren y pídanle al Señor
que el joven va a regresar sano y salvo. Vamos a cubrirlo con la sangre de Cristo y ahorita yo voy a orar. Y en ese momento yo me hinqué y me puse a orar. Y declarando esa palabra, que Dios lo iba a guardar y que ángeles iban a estar con él. Entonces ya tenía 3 días de estar desaparecido el joven. Y yo dije, Señor, que sus padres te clamen y que el joven vuelva a regresar. Gracias a Dios, solo lo utilizaron para ir a curar a un herido. Entonces, y lo regresaron, gracias a Dios. Es en un lugar muy lejano de Huehuetenango. Qué triste y qué lamentable que la universidad mande a esos jóvenes tan lejos, ¿verdad? Tan lleno de problemas y de cosas y casos tan malos. Pues gracias a Dios el joven apareció. En el momento que apareció ya me puso otro mensaje y me dijo, mami, ya apareció. Gloria a Dios. Yo le di gracias al Señor por este jovencito, aunque yo no lo conozca, un joven de 32 años. Gloria a Dios porque apareció sano y salvo. Pero esa es la fe que tenemos, porque mi niña sabía que había alguien que podía librarlo y era Dios. Entonces él me decía, orá y clamá al Señor. Qué bueno, cuando llegan esas peticiones, doblemos rodillas. A mí me han llamado, una señorita me llamó que estaba en casa de una amiga y me dijo, mi mamá me pegó, me echó de la casa y yo aquí estoy sola, entonces quiero que ore. Agarré el teléfono, como ella me estaba hablando, agarré el teléfono y me puse a orar por ella en el teléfono. Gloria a Dios, hermanos, porque tenemos la oportunidad de servirle al Señor y servirle a nuestro prójimo, a nuestros necesitados, porque hay mucha gente que pide que uno ore por su enfermedad, pero en el nombre de Jesús declaramos sanidad en el cuerpo de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros televidentes. En el nombre de Jesús declaramos esa palabra de sanidad, de consuelo, de provisión, de cuidado, porque el Señor siempre con su misericordia nos guarda. Pero ¿qué tenemos que hacer? Serle fiel, buscarle, porque dice la palabra que si nosotros nos ponemos en la brecha, nosotros buscamos del Señor, Él es justo y fiel para perdonarnos, porque la historia de David nos cuenta que él pecó, pero él era el amado de Dios, y por ser el amado de Dios, él podía hacer lo que quería. No, él pecó, y pecó en contra de la voluntad de Dios, pero Dios lo amaba y lo amó. Él tuvo que rasgar sus ropas, meterse en ceniza y pedirle perdón al Señor muchas veces. Y eso tenemos que hacer nosotros, pedirle perdón al Señor para que Dios tome el control de nuestra necesidad, de nuestra casa, de la voluntad de Dios. Le damos gracias a Dios por nuestro país, por nuestra nación. Especialmente oramos por nuestro alcalde, ¿verdad? Que él ayude especialmente a los hospitales, que ponga cuidado en las escuelas, que nunca falte la provisión para estos niños. Oremos por los niños de las escuelas, hermanas. Oremos y declaremos que Dios es bueno y que Dios va a tener cuidado de los que están al frente de la municipalidad, de ese grupo de personas que el deseo es servirle a nuestro departamento, a nuestro municipio. Entonces oremos por ellos también, para que los jóvenes que trabajan con ellos sean jóvenes de bendición y jóvenes que provean su conocimiento en todo, pues. Entonces le damos gracias, hermanos, por todo, por los hermanos de la iglesia. También oremos por el hermano Matías, hermano Ruperto Matías, que tuvo un accidente. Oremos por él, clamemos misericordia para su familia, que la palabra que él un día ha declarado sea de bendición para ellos. Oremos por cada una de nuestras necesidades. Oremos por que este país sea diferente, porque estamos viviendo tiempos difíciles, porque la palabra dice que el tiempo se está acercando,
Dios viene ya muy pronto, está a las puertas, en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Leamos el libro de Apocalipsis y nos damos cuenta que las cosas que van a pasar, qué duro y qué difícil es que nuestra familia o que nuestros hijos se vayan a quedar y que nosotros nos vayamos con el Señor. No, reclamemos a nuestros hijos para Cristo, reclamemos a nuestra familia para el Señor, porque en cualquier momento Dios nos lleva, ya sea que venga la muerte o ya sea que venga el Señor, pero nosotros vamos a desaparecer. Pero qué lindo cuando nosotros clamamos al Señor, oramos por nuestra nación, oramos por todos los países, oramos por la tierra santa de Israel. Eso tenemos que orar y pedirle al Señor misericordia. Muchas gracias porque Dios ha puesto en mi corazón el deseo de hablar, de contarles testimonios de que han servido para edificar nuestra vida y crecer en el conocimiento de la palabra. Gracias porque nosotros podemos decirle al Señor que hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí Él nos ha guardado. Así que, amada familia, amadas hermanas, padres de familia, los que nos están escuchando, gracias por esos hijos que tienen. Démosle gracias al Señor por esos hijos que Dios ha levantado. Yo me gozo de ver a los hijos de mi pastor declarando una palabra en nuestra vida, sirviéndole al Señor. Qué precioso es servirle al Señor. Entonces, oremos por aquellos que no lo pueden hacer. Oremos y clamemos al Señor misericordia para esos padres que sus hijos no quieren nada con la iglesia, no quieren nada con el Señor, pero nosotros declaramos en esta mañana que el Señor es fiel y que Él permanece siempre en su amor y su misericordia con nuestra familia. Gracias le damos al Señor por ese momento tan especial de poder compartir esta palabra. Bendigamos al Señor en todo momento. Nosotros confiamos y declaramos que nuestra familia es para Cristo. Declaramos que nuestros hijos son para el Señor. Gracias por los hermanos. Yo le doy gracias al Señor por los hermanos que traen sus hijos a la iglesia. Porque yo digo, qué bonito los padres, las madres en la iglesia y los hijos que... Es triste, hermanos, pero oremos para que Dios permita que sus corazones sean tocados para buscar de Dios. Que sus corazones sean un vaso de bendición para los demás, que puedan compartir esa palabra, que sean inquietados sus corazones a buscar de Dios. Clamemos misericordia para ellos. Así como este padre que no le importó cómo llegó su hijo, no le importó que no llevara lo que él le había dado. Y a él ya le había dado su herencia, sin embargo, él dijo, ven hijo, lo abrazó, lo besó, pues así hace Cristo con nosotros. Nos ama y nos ama con amor eterno, gloria a Dios. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ya sea trabajo físico, ya sea trabajo en la iglesia, de lo que sea, o en el servicio para el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios por este momento tan especial. Yo bendigo este canal, bendecimos a la directora, bendecimos a los que trabajan aquí. Gracias por ese momento tan delicioso que compartimos con ustedes, platicando de lo bueno que es el Señor con nosotros, y que nosotros seamos movidos a misericordia con nuestros hijos. Amemos a nuestros hijos, reconciliémonos con nuestros hijos, pidámosle perdón a nuestros hijos una vez más. Yo les vuelvo a decir que a veces hay palabras que hieren, que lastiman a nuestros hijos, a nuestra familia, pero pidámosle al Señor que Dios nos guarde, que cierre nuestra boca para no hablar cosas negativas en contra de nuestros hijos. Al contrario, bendecirlos, aunque se porten mal, pero nosotros confiamos en el Todopoderoso, que los va a guardar, que los va a guiar, que les va a tocar el corazón, que se van a apasionar por Cristo,
que esa pasión sea buscarle, servirle y alabarle con nuestro corazón. Gloria a Dios por esta mañana preciosa, por este día en que podemos compartir con ustedes, platicar con ustedes prácticamente. Pero qué bueno, y bendigamos este canal, que sea un medio de bendición para muchas personas. Gloria a Dios. Vamos a orar y darle muchas gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que Él concede de estar con ustedes, y bendigamos a todas las hermanas que vienen y que empezamos a trabajar ya en el ministerio de intercesión. Gloria a Dios. Vamos a interceder por todas las necesidades, por las necesidades de enfermedad, de provisión, de cuidado. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en gloria, muchas gracias te doy, Señor amado, por este hermoso privilegio que tú me concedes, Padre, de hablar de ti, de proclamar tu reino, Señor, porque tu venida está cerca, dice tu palabra, Señor, y queremos que tú nos encuentres haciendo tu voluntad. Permite, Señor amado, que haya aceite en nuestras lámparas, que esas lámparas estén encendidas como aquellas vírgenes que estaban preparadas, esperando a su amado, esperando al esposo, Señor. Que nos encuentres haciendo tu voluntad, Padre. Perdónanos si le hemos fallado a nuestros hijos. Perdóname, Padre, si no he hablado cosas buenas y agradables a los oídos de nuestros hijos. Bendigamos a nuestros hijos, Señor. Gracias por esa provisión, por ese cuidado que tienes, Padre. Ahora, mi Señor, venimos en el nombre de Jesús, orando por toda enfermedad, Señor, que se va en el nombre de Jesús en esta mañana. Oramos por los enfermos, por los que están en un hospital. Oramos por aquellos, Señor, que están sedados en una cárcel, Padre, que están vedados, Señor, de libertad, Padre. Oramos por ellos, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, tu misericordia es poder, Señor, aleluya, es amor. Gracias, gracias te damos, Padre, porque has sido un Padre bueno, un Padre amoroso. Lo declaramos en esta mañana, Señor. Todo espíritu de enfermedad de nuestra iglesia se va, Señor. Oramos por nuestro hermano Ruperto, Señor. Toma tú el control de su cuerpo, Señor. Esos golpes serán sanados en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, porque sabemos que es un hijo tuyo, que predica tu palabra, que habla de ti, que ora, te clama, Señor. Bendícelo, Señor, donde esté, Padre. Muchas gracias por la provisión y el cuidado que has tenido para cada una de mis hermanas, por cada uno de mis hermanos que tienen trabajo, que tienen provisión, Señor. Abre puertas para el que no la tiene, Señor. Muchas gracias por la salud, Señor, que tú nos das. Muchas gracias, Padre, por permitir estar en tu casa, Señor, alabando, glorificando tu nombre, llenándonos, Señor, de esa palabra, de ese consuelo que tú nos das. Gracias, Señor, en tu nombre, Padre. Muchas gracias, mi Rey. Aleluya. Bendito y alabado seas, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.